Buenas tardes, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo de una manera especial, así como Él lo sabe hacer y como nosotros lo necesitamos. ¿Cuánto necesitamos que Dios nos bendiga? Que nos sane, que nos ministre confianza en Él, fortaleza, que nos libre de las amarguras, que quite el desasosiego y coloque sosiego y paz en su lugar. Y en la presencia de Dios existe eso. La palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y el Espíritu de Dios es el que nos está dirigiendo, porque a Él es el que venimos a adorar en este lugar, a Jesucristo. Y lo que hablaba el Señor a través de David, habla de que Job tenía un cimiento. Esa es la palabra en la que el Señor me dio para que hoy oráramos y te ministrara. ¿Cuál era el cimiento de Job? Porque cuando hablamos de tormentas, bien sea vendavales de vientos o de aguas, que simbólicamente representan las tormentas que golpean las estructuras físicas, los hogares, las casas, los edificios, tenemos que pensar en cimiento, porque dependiendo de cuál sea el cimiento de esas casas, la base donde están hechas, esas casas podrán permanecer ante aquellos golpes de vientos, de tormentas o de aguas, o podrán sucumbir ante ellos y se los llevará. Y generalmente cuando nosotros vemos esos miles, quizás millones de casitas en esos cerros de Caracas y en muchos otros cerros que están en las orillitas y una arriba de la otra, nosotros decimos: Dios mío, ¿cómo pueden construir ahí? ¿Cuál es el cimiento? Si un día viene un aguacero fuerte y una vaguada se lleva eso, y ha pasado, ¿no? Y eso es hablando de lo físico. Pero Jesús, para hablar del cimiento de tu vida y de la mía, utilizó esos ejemplos físicos y dijo que el ser humano tendría un cimiento, que habían solamente dos cimientos, habló él. Uno era el estable y otro era el inestable. Y para resumirlo, él dijo: el estable es aquel que escucha mis palabras y las trae por obra en su vida. No solamente las escucha y entran por aquí y salen por allá, sino que comienza a practicar esas palabras en su vida, las comienza a traer como a formar parte de su vida. Ese es el que está colocando su casa sobre el cimiento estable. Y el inestable es el que le escucha también le escucha, pero no la hace, no la trae a su diario vivir, no la trae a su casa. Entonces también edifica su casa, pero la está edificando sobre un cimiento, como el ejemplo de esas casitas en las orillas de los cerros tan vulnerables a cualquier vendaval. Y Job tenía un cimiento tremendo, porque las pruebas que Job pasó y Dios permitió que lo golpearan no son comparables a las que nosotros hemos sufrido. Y si no tratamos de ser súper espirituales, podemos fácilmente confesar que a veces hemos sentido que no podemos más. Cuando vemos que las circunstancias siguen, las situaciones difíciles siguen y los problemas se repiten, hay un momento donde nosotros comenzamos diciendo: pero Dios me va a ayudar, el Señor me va a dar la victoria. Y cuando a veces vemos que ciertos de esos problemas persisten, a veces tiramos la toalla. Y en este momento estoy hablando del cimiento que hay en nuestras emociones. Emocionalmente nos encontramos muchas veces devastados, que no podemos más, que no tenemos fuerza para orar, que no tenemos fuerza para darle alabanza, agradecimiento al que lo merece. Y eso nos está hablando de cuál cimiento es el de nuestro ser, porque es tremendo. Pero Job, mirando todo lo físico, lo humano y lo material destruido, ni con todo eso, dice la Biblia, le atribuyó a Dios despropósito alguno. Y a veces cometemos el error, y hermanos en Cristo, predicadores, cometen el error de hablar y predicar un evangelio color de rosa. Y de verdad que los beneficios, las bendiciones que Dios el Padre a través de Jesucristo nos ha venido a dar son más hermosos que el color de rosa.
Son cosas muy tremendas que muchas veces no tenemos palabras como describir lo gloriosas que son. Pero también con estas cosas gloriosas, mientras estemos en esta tierra, el Señor nos habla de pruebas, nos habla de dificultades. Y dice en el Salmo 34, en el verso 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: muchas son las aflicciones del justo. Imagínense ustedes, pueden estar sentaditos, tranquilos, vamos a meditar, ¿no? Imagínense ustedes que yo como predicador dijera: ven a Cristo y se acaban tus problemas. Si yo dijera eso, estoy mintiendo, porque Dios dice en su palabra que los justos, los que ya son cristianos, son los justos. No porque seamos perfectos, sino porque como creemos en Él y en su sacrificio, Él nos limpia, nos perdona, ¿verdad? Y Dios dice en su palabra: los justos tienen muchas aflicciones. Así que identifícate, porque a veces el enemigo te agarra o nos trata de agarrar cuando estamos en medio de las aflicciones, como intentó hacerlo conmigo en estos días, y decirme: ¿dónde está ese Dios que está profetizando a través de ti? ¿Dónde está ese Dios que tú dices que está haciendo milagros cuando esto está pasando? Y qué tremendo, el Espíritu Santo es lo más precioso. En esta tierra el regalo más hermoso que el Padre nos ha dado es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me dijo: quiero que mires a Elías, quiero que sepas que yo estaba con Elías y que lo que él estaba profetizando yo lo estaba respaldando. Y Elías también tuvo sed, y Elías también tuvo días hambre. Y quiero que sepas que en medio del mover que tenía con él, permití que un hijo de esa mujer viuda se muriera. Pero no lo permití para avergonzar a mi siervo, lo permití para mostrar mi gloria allí. Así que yo no sé con cuántas cosas el diablo haya venido en contra de tu vida, pero quiero decirte que estás en el Dios verdadero, Jesucristo. Y que en medio del mover de Jesucristo, haciendo milagros, van a haber pruebas. Pero en la prueba me voy a glorificar resucitando al muerto, sanando al enfermo, abriendo la ventana para proveerte, levantando tu matrimonio. Y wow, el Espíritu Santo es tremendo. Me levantó de donde no había fuerza y dije: es verdad, es verdad. Si Jesucristo pasó aflicciones, haciendo Dios gloria a través de él, cuánto menos podemos esperar nosotros, hermanos. Pero es diferente a que yo diga, en vez de decir, muchos dicen o pudieran decir: ven a Jesucristo y te olvidas de tus problemas, se acaban. No, eso es mentir, porque estamos leyendo la Biblia y la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo. Pero el diablo te comienza a decir: eso es que no eres justo, eso es que no eres un hijo o una hija de Dios verdadero, eso es que estás en pecado, eso es que tal cosa. Y te comienza el diablo con esos argumentos a tratar de empujarte hacia afuera de la voluntad de Dios o de la presencia de Dios. Te comienza a tratar de empujar porque él sabe que dentro de la cobertura de Dios no va a poder hacer más de lo que Dios le permite y no va a prevalecer su ataque. Pero él dice: si lo pongo afuera, sí, puedo hacerle daño. Y allí es donde el justo vive por fe. Allí es donde el justo vive como hizo Job. Y no atribuye despropósito a Dios, sino que dice: esto es duro, esto es terrible, hay momentos que me quedo sin fuerza, pero el Dios que está conmigo no se le acaban las fuerzas. El Dios que está conmigo dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero, ahí hay un pero, de algunas de ellas lo librará Jehová y en otras los dejará ser derrotados. Pero, y esto lo digo con gozo de fe, no de que ya vi las victorias, las vi en mi espíritu, porque sé quién nos está hablando, es Él, no soy yo, es Él. Y sé que día tras día voy a ir viendo, en el tiempo que lo determine, las victorias hechas en tu vida, en tu familia y en la mía. Porque los que creen en Cristo somos más que vencedores. El Señor dijo: no son vencedores.
El Señor dijo, ellos son más que vencedores. Y yo así lo quiero creer porque así lo dice. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Escucha esto, que es Dios que te lo dice en su palabra. Yo sé que la miras y dices, no tengo fuerza para esto. Yo sé que tú miras y dices, como digo yo muchas veces, no tengo recursos para esto. Pero te queda un recurso. El recurso de los recursos, Jehová de los ejércitos. Jehová peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos. La victoria será de Jehová. Entonces, hay un cimiento. Y en estos momentos es cuando se comprueba, nos comprobamos a nosotros mismos cuál es nuestro cimiento. Nuestro cimiento es basado en que las cosas estén bien, o nuestro cimiento es una base espiritual que se llama Jesucristo, que así estén bien o estén mal, Él tiene el control y Él nos va a sacar a victoria. Porque Cristo mismo estuvo 3 días y 3 noches, su cuerpo parecía que estuviese derrotado, su cuerpo en una tumba. Pero nada que ver, en esos 3 días y 3 noches estaba haciendo una tarea encomendada en su espíritu, dice la palabra, en el espíritu lo andaba haciendo, mientras su cuerpo reposaba allí para dar cumplimiento a la profecía bíblica. Pero al tercer día, tal cual como lo había dicho, al tercer día, el Espíritu de Dios devolvió la vida al cuerpo de Jesús y se levantó. Y después dice la Biblia en las cartas a los cristianos, ¿quiénes somos cristianos? Ajá, que ese poder y ese espíritu que levantó de Cristo a los muertos es el que opera hoy en nosotros. Si ese Espíritu Santo que me acompaña vence la muerte, hermano, no le ponga límite. El límite es el cielo. No hay lucha que tu Cristo que te ama no pueda vencer, no haya vencido y no te dé la victoria. Él lo va a hacer. Y antes de seguir, vamos a mirar un salmo, lo vamos a leer. Y nosotros vamos a mirar allí cómo Dios, el Espíritu Santo, nos habla cómo el justo pasa por situaciones difíciles, cómo Dios lo libra. Y cómo el impío pasa por situaciones difíciles y es la gran diferencia. Y antes de leerlo, vuelvo al principio. No es lo mismo que un predicador diga, ven a Cristo y todos tus problemas acaban. Sería mentir, repito. A que un predicador diga, ven a Cristo. Muchas son las aflicciones y problemas que hay en este mundo. Pero ¿quién es el que vence este mundo con sus problemas? Sino aquel que cree que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Ven a Cristo, porque te digo algo, tú que me estás escuchando, los que no están con Cristo van a pasar también los problemas. Jesús dijo ahí, hablando de los 2 cimientos, del que tenía su vida cimentada en Cristo, que le vendrían problemas. Y dijo que los que no tenían su vida cimentada en Cristo le vendrían problemas también. Y él dijo allí la diferencia. A aquellos que hicieron su vida sin Cristo y edificaron, los problemas los destruyeron. Pero aquellos que edificaron sus vidas con Cristo, los problemas no lo destruyeron, ellos prevalecieron. Porque Cristo estaba en ellos. Entonces es diferente a que yo diga, ven a Cristo. Y cualquiera que sea el problema que Dios permitiera que te pasara, una cosa te digo, la Biblia dice, seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ven a Cristo y no pases esos problemas sola. No pases esos problemas solo. Pásalo de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que fue capaz de vencer la muerte. Y vamos al Salmo 107. ¿Sabes qué? Tenemos que madurar en esta área, entendido de Dios, comenzando por mí. Porque los seres humanos que están cerca de nosotros y no conocen a profundidad al Señor, cuando a nosotros nos está yendo bien,
Dice, ¿no ve que le va bien porque es cristiano? ¿No ve que le va bien porque tiene a Dios en su vida y porque le sirve a Dios? Pero al otro día nos va mal. Y vienen unos días de pruebas, de escasez o de desierto, que el cristiano pasa, en la voluntad de Dios pasa, porque Dios lo permite con un propósito. Y vienen y dicen, parece que no está muy bien con Dios. Parece que ese Dios que anda predicando no es muy verdadero, él con Dios, o Dios no está con él, porque Dios le permite que se le queme la pila 6 veces de la gasolina. Y yo te digo, no, hermano. Entonces Dios no estaba con Job. Entonces Dios no estaba con Cristo en esa cruz y esos 3 días que estuvo muerto. Entonces Dios no estaba con Daniel cuando lo metieron en el foso de los leones. Le salió todo mal. Lograron poner al rey en su contra. Hizo una ley y lo metieron al foso. Entonces ahí ya Dios no estaba con Daniel. Y entonces Dios no estaba con los 3 jóvenes que decidieron no adorar estatuas que le llaman dioses, sino adorar al Dios vivo. Dios no estaba con ellos porque los metieron al horno de fuego. Lo digo de esta manera para que reflexionemos. En el horno de fuego metieron 3, pero habían 4. La Biblia dice que habían 4. Y que el rey que los mandó a meter decía, ¿qué pasó? ¿Por qué hay 4? Yo mandé a meter 3. Y hay un cuarto allí que tiene como aspecto de hijo de los dioses. ¿Qué es esto? Y yo te digo, esto es aquel que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Esto es Jesucristo en el fuego de la prueba contigo y conmigo, allí, de la mano, aquí estoy contigo. No te voy a salvar desde afuera. Tú metido en el horno por creerme a mí, va a decir Cristo, y yo te miro desde afuera y te salvo. No, ven acá, yo me voy contigo, dice el Señor, yo me voy contigo adentro de la prueba. Y si 20 veces me he metido abajo de la camioneta para golpear la pila para que arranque, 20 veces Cristo se ha metido conmigo a acompañarme. Pero Él está allí. No te visualices sola ni solo. Él es fiel a lo que prometió. Él está allí. Dios está allí. Y mañana se va a cumplir la palabra. Ahorita quizás muchos están en la parte donde muchas son las aflicciones del justo. Pero dentro de unas horas o días empezaremos a ver, pero de todas ellas me libró Jehová. Y me libró de esto, y me libró de aquello, y me libró de aquello. Entonces la gente que no conoce a profundidad Dios va a decir otra vez, ahora sí otra vez como que sí está con Dios. Ahora como que sí está con Dios de verdad otra vez. Y bueno, las personas van a vivir en ese divariar. Pero tú y yo debemos poner la confianza y el cimiento de nuestra alma. Cuando hablo de alma, hablo de emociones. En la roca inconmovible. Piensa en esas palabras. Roca inconmovible, que se llama Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros cuando estamos devastados, no te voy a decir, tú tienes que mostrarte siempre fuerte y nunca mostrarte devastado. No, Señor. Jesucristo también estuvo triste en sus días siendo hombre, siendo Dios y siendo hombre. Jesucristo también tuvo ciertos momentos de temor y angustia, horas previas a ser condenado. Elías, Pablo, todos los grandes hombres de Dios en algún momento estuvieron tristes, devastados. Decía Pablo, derribados, pero eso sí, no destruidos. Me siento por el suelo, pero sé que me va a levantar. Así lo interpreto. Job decía, aunque deshecha está mi carne y mi piel pegada a mis huesos, con estos ojos yo voy a ver a Dios, porque mi Redentor vive y se va a levantar por mí. Entonces nosotros a veces Dios va a permitir que lleguemos al punto donde nuestro ego y emociones pareciera que lo estuvieran matando, pero Él lo está permitiendo para que en ti se levante la vida de Cristo. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere primeramente, si no muere el grano de trigo queda solo y no lleva fruto, dijo Jesús. Pero cuando el grano de trigo cae a tierra y muere, va a germinar. ¿Y sabes qué va a pasar?
va a producir mucho fruto. Así que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de Dios que se ha de manifestar en nuestras vidas. No son comparables. El Señor está haciendo y va a hacer grandes cosas en tu vida y en la mía, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Recuerdo promesas como, por ejemplo, porque nunca jamás serán avergonzados cuantos en Él confían. ¿Cuántos confían en Jehová? Entonces hay una buena noticia: no serás avergonzado. Deja que por unos días meneen la cabeza. Así menearon la cabeza por unas horas contra Jesús cuando lo veían en la cruz. Mira, y que hijo de Dios, y mira la pela que le están dando, mira. Digámosle, espera. En nuestro corazón, ni siquiera le contestemos, digámosle, espera que se cumpla el tiempo de Dios, que son 3 días. Y verás a ese que parece derrotado levantarse victorioso, glorificado, y levantarse al cielo y sentarse a la diestra del Padre, reinando por los siglos de los siglos. Jesucristo, ese es nuestro Rey. Aquel que la muerte no lo detuvo, no lo va a detener ningún problema. Ningún problema. Así que yo no sé cuántos problemas, pero el Señor en su tiempo nos va a dar la victoria. Salmo 107. Les había dicho que era el 107. Ok, entonces sí están allí. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlos los redimidos de Jehová, los que ha redimido ¿de qué? Del poder del enemigo. A veces tú miras los recios de la batalla y dices, es que el diablo se me ha levantado. Y tú dile a tu corazón, es que Cristo se va a levantar en contra del diablo y me va a dar la victoria. Cristo es más poderoso que el diablo. Cristo venció al diablo en la cruz. Le quitó la autoridad y el poder. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino. A veces andamos solos, nos sentimos solos. A veces cuando las pruebas se ponen difíciles, pareciera un plan. Pareciera que el enemigo le ministrara a las personas que se alejen de nosotros cuando más necesitamos ayuda. Y aquí lo dice la palabra: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué hizo Jehová? A ver, estos siervos de Jehová ¿tuvieron sentimientos de soledad o no? ¿Tuvieron angustia o no? Claramente Dios no los está dejando. Sí la tuvieron como tú y yo, pero clamaron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los libró. ¿Hará la diferencia Jehová con nosotros? Seguimos clamando a Dios y seguimos viendo su mano. Él nos va a librar. De todas ellas nos librará Jehová. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Dice o no dice Dios allí que a veces estamos como hambrientos, que tenemos necesidad de cosas? ¿Dice o no dice? ¿Sabe qué significa menesteroso? Un sinónimo es pobre. ¿Somos o no somos a veces pobres? Y sabemos que tenemos que comprar algo y no tenemos cómo comprarlo. Pero ¿qué dice allí el Señor? Él sacia al alma menesterosa, al alma pobre, y llena de bien al alma hambrienta. Hoy la viuda está con su hijo y el último bocadito. Pero de repente aparecerá Jehová con una palabra de bendición y el bocado se multiplicará y comerán por días hasta que llueva. ¿Se acuerdan? Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová
y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. ¿Qué hizo el Señor? Los libró de sus aflicciones cuando ellos clamaron. Cuando ellos clamaron. Y este ejemplo es de personas que sí habían caído en aflicciones por darle la espalda a Jehová. Pero en sus aflicciones se acordaron que eran consecuencias y clamaron a Dios. Y de ellos también Dios se compadeció, tuvo misericordia y los levantó. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Quiero que visualices, Dios quiere que visualice. Esta palabra es para eso. Visualiza aquello que has golpeado y has golpeado, aquella puerta que has golpeado y has golpeado para que se abra y parece inconmovible porque es de hierro, es de bronce, está dura, cerrada. Dios mío, le doy y no se abre. Eso es lo que Dios quiere que veamos. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Él las va a quebrantar. Él las va a desmenuzar. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces, cuando toda la ciencia es inútil, cuando ya el conocimiento no le sirve, cuando ya la fuerza no funciona humanamente hablando, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿A cuál puerto guía el Señor a aquellos que claman a Él? ¿A dónde? Al puerto que deseaban. Se me parece a lo que el Espíritu de Dios profetizó a través de Jeremías 11:29. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. ¿Cuántos esperan cosas grandes de Dios? Bueno, son dos pasajes, hay más, que en este momento el Espíritu Santo nos dice que Él tiene en cuenta. Otro es el Salmo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los anhelos de tu corazón. ¿En cuál íbamos? Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Ahora oigan, vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca
en manantiales. Dios mío, gracias, porque las finanzas secas, los cuerpos enfermos con ausencia de sanidad, los matrimonios abatidos con ausencia de paz, en esos desiertos, tú convertirás eso en estanques de agua. Tú convertirás eso en manantiales que fluye bendición. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Hermoso como termina el Salmo. ¿Quién decide ser sabio y comprender lo que Jehová está hablando? Que cualesquiera que sean las situaciones adversas, las sequedales o desiertos donde nos hemos metido, clamamos a Jehová y Él nos oye y nos libra de todas esas angustias. Hermano, en esta palabra que el Espíritu de Dios nos ha dado, estaremos adorando y orando al Señor. Y literal lo creo, Padre, como dice aquí, en nuestras necesidades clamamos a ti y tú nos libraste de nuestras aflicciones, Padre. Te doy gracias. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Gracias por el respiro. Gracias por la ayuda. Gracias, Señor, porque tú estás comenzando a abrir puertas. A algunos ya les has abierto las puertas. En otros estás en proceso. En otros está el tiempo de espera. Pero estoy seguro, papá, que no vas a permitir que en ninguno deje de ver tu mano poderosa. Mis hermanos de este pueblo, de esta congregación que te pertenece a ti, que venimos aquí a adorarte a ti, todos a una iremos viendo tu gloria en medio de nosotros. Quiero agradecerte, Señor, en el nombre de Jesucristo, por las puertas, por las llamadas que hemos recibido, por las cosas que estás haciendo, por librarnos de la prueba una y otra vez, por proveernos, por bendecirnos. Gracias. Gracias por hablarnos, Señor, cuando estábamos caídos, cuando nuestra alma desfallecía dentro de nosotros. Gracias por levantarnos la esperanza. Gracias por recordarnos de tus testimonios. Gracias, Señor. En este momento te vamos a alabar con todas las fuerzas de nuestra alma, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Te alabamos y te bendecimos porque tus misericordias son y serán para siempre. Tus misericordias no nos dejarán abandonados. Día tras día estarás apresto a escuchar nuestro clamor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén.